Bueno, como siempre, buenas noches a todos los que están acá ahora por Zoom y a los que van a escuchar después este video, lo van a ver después, más posterior cuando tengan tiempo. Les agradezco una vez más, le agradezco a la Virgen, a Jesús, de poderme permitir hablar de ella, hablar de su mensaje, hablar de hacerla conocer y amar, como pidió ella en su mensaje de Fátima. Y para eso vamos a empezar con una oración, como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es muy conocida, desde San Bernardo, y dice así: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, inclinad a ella vuestros oídos y dignaos atenderla favorablemente. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estábamos con los mensajes de la Virgen de Fátima. Habíamos quedado en el 13 de julio, ese mensaje, ese día en que dio su secreto a los pastorcitos. Recordemos que la única que podía hablar, escuchaba, veía y hablaba con la Virgen era Lucía, ¿no? Y los demás, recordemos también que Francisco solamente la veía y no la escuchaba. La Virgen le dijo, bueno, tenés que rezar muchos rosarios, y así es como empezó a rezar muchos rosarios hasta que pudo escucharla. Pero ya en ese entonces, de cuando dio los secretos, la Virgen le dice a Lucía que, y esto es un detalle importante, porque la Virgen le dice a Lucía que a Francisco le pueden decir. Lo que quiere decir que la Virgen habla, ¿no es cierto? Cuando le da el mensaje, y no solamente le da una visión, ¿no? Sino que también le da unas palabras. Porque, así que por eso es una cosa que quiero que tengan en cuenta, porque después que se va a hablar del tercer secreto, ¿no es cierto? Hay siempre la discusión de que si hubo palabras de la Virgen explicándolo o no. Por lo menos por el antecedente, sabemos que sí, que la Virgen habla, comenta o explica la visión que tienen los pastorcitos. Bueno, eso fue el 13 de julio, cuando le da ese secreto. Estoy buscando el próximo mes, que sería el 13 de agosto. Y vamos a recordar que
quiero recordar la última palabra del 13 de julio, ¿no? Cuando le revela el secreto, porque tiene mucho que ver con el mensaje que es actual. Porque ella dice, habla de la guerra, habla de esta señal, habla de que ella quiere que se establezca, que Jesús quiere que se establezca en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Y ella dice, si hicieran lo que los voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Ella nos pide la conversión, le pide la conversión por medio de los pastorcitos, que las personas se conviertan, que vuelvan a Dios, que hagan penitencia, y bueno, todo lo que nos vino a decir en estos primeros meses de su aparición. Pero dado que la Virgen como profeta y como que es del cielo, ¿no? Ella ve más allá, sabe lo que iba a pasar, sabe que en el mundo no se iba a convertir. Por lo tanto, les da a los pastorcitos y nos da a nosotros, por supuesto, una nueva oportunidad. Por eso le dice, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, por fin Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, y Lucía escribe un etcétera, ¿no? Porque tiene que ver con el secreto, con el tercer secreto que ella nos va a revelar. Porque en este momento, la Virgen, recordemos que cuando escribe esta memoria, la vidente, que es la cuarta memoria que escribe Lucía, lo hace en octubre de 1941, ¿no? Y también, por eso, no es en el momento que ella recibe este mensaje, no es el 13 de julio de 1917, sino que ella lo escribe y lo da a conocer después, porque le da a conocer los dos primeros mensajes, los dos primeros, las dos primeras partes del secreto. Cuando ven el infierno, que es eso lo que ella, digamos, le revela la Virgen, y ella lo revela a su vez, ¿no? Y por eso la Virgen le explica todo esto. Bueno, en el mes siguiente, el 13 de agosto, la Virgen no puede encontrarse con los pastorcitos. ¿Por qué? Porque ellos son engañados. Recordemos que ya en Portugal el rey había sido derrocado, la monarquía ya no existía, y en su lugar había un gobierno masón, que ya en ese año anterior de la aparición, ya le había introducido en la guerra a Portugal. Por lo tanto, muchos portugueses, ¿no? Habían caído en la guerra, y muchas familias estaban esperando y rogando por sus familiares para que regresaran. Por eso le pedían a Lucía que le dijera a la Virgen que le pidiera para que regresara mi hermano, mi marido, para que viniera, para que regresaran sano y salvo de la guerra. Y por lo tanto, claro, ese gobierno que estaba en Portugal
era un gobierno ateo, un gobierno que perseguía a la iglesia, y por lo tanto fue cuando no les parecía muy bien de que hubiera este movimiento ahí en Fátima, a través de estos pastorcitos, y engañándolo lo llevaron lejos de ahí, pensando que así la Virgen no iba a aparecer y todo iba a terminar. Pero estos pastorcitos los llevaron amenazados, lo metieron en la cárcel, amenazaron con matarlos, por supuesto, les hicieron inclusive un simulacro, vamos a decir, empezando por, por los más chiquitos, por Jacinta, la llevaban, le decían a los demás que la iban a tirar en aceite hirviendo, para que ellos dijeran el secreto, para que dijeran que era mentira, o que dijeran el secreto de la Virgen. Y ellos se mantuvieron firmes y no tenían miedo, porque sabían que la Virgen les había dicho que los llevara al cielo, pero eran niños. Sin embargo, nosotros tendríamos que imitar un poquito, ¿no?, a estos pastorcitos, a estos niños. Claro que no hicieron ninguna de esas cosas, pero pasaron un momento difícil estos pastorcitos, estos niños, con esta gente. Luego lo metieron en la cárcel que había hombres delincuentes, gente mayor, y ellos, en su inocencia, pero también por esa gracia especial que habían recibido, terminaron convirtiendo a los que estaban ahí, terminaron rezando el rosario junto con los presos. Bueno, algo lindo que pasó ahí, a pesar del sufrimiento que ellos ofrecían a Dios, que ofrecían a la Virgen por los pecadores. O sea, no lograron estas personas malas que quisieron arrebatarlos de la presencia de la Virgen, ¿no? No pudieron ellos hacer nada y tuvieron que devolverlo, inclusive lo fueron a buscar los padres y volvieron a Fátima. Y la Virgen se desaparece el 19, pero ya no hay en Cobadiría, sino en los Baliños, y le sigue, le dice esto: que sigáis yendo a Cobadiría el día 13, que continuéis rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. Y entonces Lucía le pregunta sobre un dinero que donaba la gente en la Cobadiría. ¿Qué hace con ese dinero?, le pregunta Lucía. Y entonces la Virgen le dice que haga 2 andas. Una que la tiene que llevar ella con Jacinta y 2 niñas más vestidas de blanco. Y otra que la lleve Francisco y 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para ayudar a una capilla que se debe hacer. Andas serían como, digamos, como si fuera nosotros ahora que pasamos con la colecta. Bueno, para que pudieran ponerle el dinero ahí, recolectar la colecta sería las andas. Bueno, le da que hagan con el dinero estas cosas que le pide la Virgen. Quería pedirle la curación de algunos enfermos, y la Virgen dice: sí, algunos los curaré durante el año. Y con aspecto muy serio dijo: rezad mucho y haced sacrificio por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pide por ellas. Y bueno, y ahí terminó esa aparición. En Fátima la Virgen siempre aparece muy triste. Inclusive si vemos las imágenes que se hacen de la Virgen de Fátima, vemos que
que su rostro no es un rostro alegre, sino más bien cabizbajo y entristecido, ¿no? Porque así se desapareció a los pastorcitos. Ya veía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y el sufrimiento de la humanidad y de la iglesia, que no podía ella tener un rostro alegre, la verdad. Bueno, el 13 de septiembre, el próximo mes, Lucía cuenta que se junta un montón de gente que la aprieta por todos lados, casi no pueden llegar al lugar. Hay señores, hombres que los ayudan para que puedan, abriéndole el camino, pero las personas se pierden todo respeto humano y se arrodillaban delante de ellos para implorar la salud, para implorar el perdón, para que ellos intercedieran ante María por tantos y tantas miserias, como dice ella, ¿no? Aparecían todas las miserias de la pobre humanidad delante de ella. Cuando llegan al lugar de la aparición, como siempre, Nuestra Señora aparece y dice que continúan rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, llevarla solo durante el día. Porque ellos, para hacer los sacrificios, llevaban una cuerda de silicio atrás en la cintura, que les hacía lastimar, les lastimaba y les dolía, pero ellos lo hacían como sacrificio. Creo que todavía se puede ver, no sé, creo que la cuerda que llevaba Francisco allá en los museos donde se abrieron, donde están las cosas de ellos, ¿no? Y la Virgen les pide que no lleven durante la noche, que se la saquen para descansar un poco, solamente que lo lleven de día. Eran niños, pensemos que eran niños. Yo siempre que pienso que son niños, que eran niños, yo digo, me da vergüenza a mí, ¿no? Porque nosotros como grandes somos incapaces de hacer tantos sacrificios como hacían estos niños. Jacinta era la que más se esforzaba por hacer sacrificios. Jacinta, en los días de calor, no bebía agua por varios días, hasta que, bueno, prácticamente sentía desmayarse. Lucía le decía, no, pero bebe agua porque tenés que beber agua. Y dice, no, yo lo ofrezco por los pecadores, porque ella siempre pensaba en el infierno, siempre tenía su pensamiento en esa visión que la Virgen les había dado, y siempre estaba pensando en ellos, y entonces se animaba cada vez más a hacer más y más sacrificios. Y cuando Lucía insistía tanto en que tomara agua, tomaba agua sucia. Y todos esos sacrificios, no puedo yo ahora hablar y comentarle porque sería muy largo todo este taller sobre la Virgen para hablar de Jacinta y de Francisco, de lo que hacían como sacrificios, pero piensen que hacían muchos y muy grandes, que creo que como grandes nosotros adultos no sé si nos animaríamos a hacer. Bueno, y llega por fin el 13 de octubre. Y como hablaba Jorge de esas experiencias místicas o de visión, siempre la Virgen, ella dice, yo, como cuando uno ve el rostro, una imagen de la Virgen que cambia de color, yo tengo mi imagen, tengo otra también que cambia de color, el celeste, y a veces también podemos ver en el rostro
diferente, si la mira, muchas veces la Virgen hace manifestaciones en sus imágenes, o como se ve cuando se saca una foto. ¿Cuántas veces la gente puede decir que siente olor y perfumes de flor, o que ve el sol? Bueno, muchas manifestaciones que hacen que quiere Dios que nosotros podamos ver o experimentar para aumentar nuestra fe, generalmente, ¿no? Para aumentar nuestra fe y para, la Virgen nos dice que es para que reconozcan que ya está, aunque es una imagen, aunque está realmente presente. Cuando nosotros nos acercamos a ella con el corazón abierto, y ella hace esa demostración, ¿no? Ella lo ha dicho en un mensaje al padre Gobi, en su libro de los hijos predilectos, lo que significa esas manifestaciones de la Virgen, como por ejemplo también las lágrimas, ¿no? Yo he estado comentando otras apariciones donde la Virgen ha llorado, y muchas imágenes lloran lágrimas y lágrimas de sangre, inclusive, ¿no? Bueno, esas son manifestaciones de que para nuestra fe y para que sepamos que ella, aunque es una imagen, aunque son cosas externas, ella está presente. Y bueno, por eso, pero nosotros tenemos que más enfocarnos en los mensajes, porque si nos quedamos en las cosas extraordinarias que pueden suceder, nos perdemos lo principal. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar, como Dios quiere que escuchemos su palabra, ¿no? La Virgen quiere que la escuchemos. Muchas veces, como dijo en el mensaje del 13, ¿no? Si hicieran lo que voy a decir, si me escuchan, abran los oídos, escúchenme, y hagan caso a lo que yo les digo, porque soy mamá, y como mamá, les doy estos remedios, que aunque son feos, por ahí para ustedes, como cuando uno es chiquito y tiene que tomar un remedio y no lo quiere porque no nos gusta, pero la madre sabe que lo necesitamos, insiste hasta que nos hace diferentes cosas para que lo podamos tomar. La Virgen hace lo mismo, ¿no? Por eso se aparece muchas veces, no solamente en Fátima, se sigue apareciendo, y nos da diferentes remedios para que podamos, a veces en cuotas, ¿no? Pequeñas cuotitas para que lo podamos asimilar, pero tenemos que escucharla y ponerla en práctica, porque si no, ¿de qué nos sirve conocer todo esto y después no hacer nada? Bueno, fíjense que este mensaje, lo que la Virgen pidió, no fue escuchado. Y porque no fue escuchado, ahora estamos padeciendo un montón de cosas que vienen de no haber sido escuchado lo que la Virgen pidió y haberlo hecho. Pero bueno, siempre está en que Dios tiene en sus manos el hilo de la historia. No, el hombre no lo tiene, por más que se equivoque o tarde en responder, Dios ya tiene, ya tiene la historia de la salvación del mundo ganada para nosotros por su Hijo, ¿no? Por su Hijo Jesús. Entonces, por eso ella dice también en su mensaje que al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces esa es la esperanza de estos mensajes. La Virgen, a pesar que nos llama y que nos está indicando que tenemos que convertirnos, que hacer sacrificio y un montón de otras cosas, que por ahí a veces son dolorosas para cada uno de nosotros, ella nos da la esperanza, no es un mensaje como toda profeta, es un mensaje de esperanza, y no solamente de esperanza, sino cierto en el triunfo, porque ya Jesús triunfó, solamente falta el toque final, ¿no? Que todos los enemigos se pongan a sus pies.
como dice la palabra. Bueno, el 13 de octubre de 1917, bueno, se cumple lo que la Virgen le predijo a Lucía 3 meses antes, porque eso fue en julio. Entonces, eso también le hace o le ha hecho a la Iglesia reconocer la veracidad de esta aparición, porque por esa predicción de un milagro futuro. Ese día llueve muchísimo, ha caído una tormenta terrible y hay como 70.000 o más personas en Cobadiría, ahí en Fátima, para ir hacia Cobadiría. La madre de Lucía, que nunca creyó, que siempre dudó de lo que decía su hija, por lo que sufrió mucho Lucía, esta vez decide acompañarla porque dice, bueno, si es el último día de mi hija, porque ella no pensaba que iba a pasar nada, no. Entonces dice, bueno, no sé qué le van a hacer a mi hija. Entonces va con ella. Y ese día, como digo, llovía torrencialmente, pero la gente no se desanimó, fue caminando hasta la Cobadiría, en el barro, inclusive cuenta Lucía que no tenían, era tanta la necesidad, el sufrimiento de muchas de esas personas que se arrodillaban, aunque sea en el barro, para pedirle a los pastorcitos que intercedieran por ellos, que le pidieran a la Virgen. Bueno, cuenta Lucía todas estas cosas. Bueno, llegan ahí, ella pide que cierren el paraguas. Fíjense, llovió un montón, sin embargo, Lucía le pide a todos que cierren el paraguas. Y viene la Virgen, aparece la Virgen, y Lucía le pide algunas cosas, que cura a algunos enfermos, todas las cosas que le pedía a la gente, se las presenta a la Virgen. Y la Virgen, en primer lugar, le dice, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Cosa que sucedió. Al año siguiente, la guerra terminó. Y tomando, dice, un aspecto más triste, dijo, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol. Y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz, proyectándose en el sol. Recuerdan que María es reina de cielos y tierra, ¿no? Ella es la que con su mano, con la luz que viene de su mano, con la autoridad que Dios le dio, de tener bajo su custodia, vamos a decir, todo lo que está debajo de Dios, el cielo y la tierra, bueno, hace este milagro del sol. Pero mientras eso pasa, y que Lucía, impulsada, dice, por un movimiento interior, le pide a la gente que mire hacia el sol. Mientras tanto, ellos, los pastorcitos, tienen esta visión de lo que ya le había dicho la Virgen, ¿no? De la señora, de San José con el niño. Dice, vieron, dice, la Virgen desaparece, Nuestra Señora, y al lado del sol ven a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos a nuestro Señor y a Nuestra Señora
que me daba idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse esta aparición, me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. Bueno, ¿qué son estas visiones que tiene Lucía de San José, el niño que bendice a la tierra, bendice al mundo? Y ven a la Virgen vestida de blanco con un manto azul. Inicialmente, yo ya creo que lo había dicho, la Virgen del Carmen, su imagen en el Monte Carmelo, es de esta forma, vestida con un vestido blanco y el manto azul. Luego después, sabemos que al darle el escapulario a San Simón Stock, ella la vemos aparecida vestida de marrón, ¿no? Luego dice que ve también a nuestro Señor. Y bueno, eso, ver a nuestro Señor solo, bendiciendo, es como la imagen de Jesús de la misericordia, no con los rayos, pero es Él, es el Jesús de la misericordia que está bendiciendo al mundo. Y está junto a Él también Nuestra Señora de los Dolores. La Virgen con la espada traspasada por todos los sufrimientos de la humanidad de sus hijos. Y después habla de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? La Señora del Carmen que aparece con su escapulario, por eso ella la reconoce así, y el escapulario es signo también de consagración a la Virgen. O sea que tienen estas visiones que tienen los niños, que solamente ven los niños, tienen estos significados. José presente, la Sagrada Familia, ¿no? Bendiciendo al mundo. O sea que tengamos presente también qué es lo que quiere María, que quiere Dios, que tengamos presente a San José, ¿sí? Que le pidamos a él, que San José es muy importante también para nosotros. Bueno, voy entonces a comentar lo que pasa. Recordemos que ella, cuando el 13 de julio, cuando dice el mensaje y cuando dice que va a venir, que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Y entonces, ella dice que va a venir a pedir la devoción a su Inmaculado Corazón. ¿Y cuándo ella viene? Por eso las apariciones de Fátima no terminan el 13 de octubre, sino que terminan en 1929, con estas dos apariciones en España, en Pontevedra primero y en Tui. Esa aparición en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925, Lucía, de 1927, se la revela a su director espiritual. Y ella lo cuenta así. Jesús, me dice con voz clara, el 17 de diciembre de 1927 es cuando ella revela esta visión que ella tiene, esta aparición. Y ella siente que Jesús le pide que la revele ese día,
el 17 de diciembre de 1927. Dice, Jesús con voz clara le hizo oír estas palabras. Hija mía, escribe lo que te piden y todo lo que reveló la Santísima Virgen en la aparición en que habló de esta devoción. Escríbelo también. En cuanto al resto del secreto, sigue guardando silencio. Bueno, entonces, en 1917, como decía yo, ella le promete venir a pedir la devoción a su corazón inmaculado, que le dice, a quien la abrazare, prometo la salvación, y serán querida de Dios estas almas como flores puestas por mí para adornar su trono. Me quedo aquí sola, dijo en aquel momento Lucía. No, hija, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Y entonces es el 10 de diciembre de 1925, como se le aparece la Virgen y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Al mismo tiempo dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancársela. Y enseguida dijo la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los 15 misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Bueno, recordemos que si a nosotros la Virgen pide reparación por su corazón inmaculado, y son, después le va a explicar Jesús por qué son 5 sábados, que son las 5 blasfemias por las que se ofenden a la Virgen, que en realidad son ofensas a Dios, porque si la Virgen es lo que es y tiene las gracias que Dios le ha dado, es porque Dios es el autor. Y al ofenderla a ella, en definitiva, ofendemos a Dios. Por eso ella dice al final, el 13 de octubre, no ofendan a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y está ofendido también a través de las ofensas que se hacen a su madre, ¿verdad? Jesús, como buen hijo, no puede permitir que ofendan a su madre. Por eso es parte de esas ofensas que recibe Dios, ¿no? La ofensa que se hace a su madre. Por eso viene a pedir él mismo. No es la Virgen, es Jesús el que pide esta reparación. Y esta reparación está unida como, ¿no? Si hicieran lo que voy a decir, habrá un tiempo de paz. La guerra va a terminar y habrá un tiempo de paz. Si no, en el pontificado de Pío XII vendrá una guerra peor, que así al final sucedió, porque tenemos que recordar que todos los acontecimientos o la mayoría, que no es todo porque todavía sigue en vigencia su
su profecía, fueron verificados, se fueron produciendo, ¿no? Se hicieron. La Segunda Guerra vino, esa luz que ella dijo que iba a verse antes de que empezara la guerra, realmente se produjo. Europa se vio envuelta en esta que los científicos llamaron como una aureola boreal, que prácticamente de noche se hizo de día y que fue algo muy anormal, y que al poco tiempo comenzó esta Segunda Guerra Mundial. Después voy a dar todas las fechas que tienen que ver con Fátima y todas las coincidencias y todas las cosas que se fueron dando, si me da tiempo. Bueno, por lo tanto, esta devoción, que ella dice, la devoción al Inmaculado Corazón, que está ligada a la consagración y a la reparación, es digamos, yo digo, la parte práctica de la devoción al Corazón Inmaculado María. Si uno pregunta a cualquiera cuál es la devoción al Corazón Inmaculado María, muchos, como me han dicho a mí, es, bueno, porque es algo sentimental, la Virgencita, su corazón, tiene espinas, está triste, todo. Sí, bueno, está bien, todo eso es importante. La parte sentimental, que nosotros amamos a la Virgen, no queremos que sufra, y bueno, entonces la consolamos con nuestra oración y todo eso, la queremos, le amamos, le decimos que la amamos, pero esa no es, con eso no alcanzamos a poner en práctica la devoción. Porque la devoción es práctica porque, como nos pide ella, nos pide que nos consagremos. Y eso es una preparación de nuestro corazón, de entregarle totalmente el corazón nuestro, nuestra vida totalmente a ella. Y hay que prepararse para ello. Y también esta práctica de los primeros sábados constituye una práctica de conversión, de santidad, por medio de la confesión, por medio de la comunión, por medio de la oración, por medio de la contemplación. O sea, son cosas prácticas. Y está, digamos, como digo yo, es eclesial, porque tiene que hacerse en la iglesia. Nosotros nos confesamos con el sacerdote y tenemos que ir a recibir la comunión por el sacerdote en una misa. Por lo tanto, esta devoción al Corazón Inmaculado de María es muy buena para la iglesia, porque hace que las personas, que todo lo que queremos poner en práctica, lo que la Virgen nos mandó, ¿no es cierto?, regresemos realmente a donde quiere la Virgen, a encontrarnos el fin nuestro, estar con Jesús, encontrarnos con Él, recibirlo con el corazón puro y limpio, ir creciendo en la santidad, porque ella nos quiere también llevar al cielo. Ella quiere llevar al cielo a todos sus hijos. Por eso es importante esta devoción. Y aparte porque está ligada a la paz. Porque ya lo dijo, si hiciera lo que le voy a pedir, habrá un tiempo de paz. Recordemos que a pesar de que se hicieron las consagraciones, la primera... Recordemos que ella habló sobre Pío XI, ¿no?, que fue el que
el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al conocer el mensaje de Fátima, reconoció, ¿no? A esta aparición, porque él estaba profetizado en esos mensajes. Y después, recordemos que el Papa Pío XII, que fue casualmente el 13 de mayo de 1917, él es ordenado obispo. Y luego es el Papa, ¿no? Y es el que hace la primera consagración del mundo y de Rusia al Inmaculado Corazón de María el 13 de julio de 1942. Cuestión de que no lo hace como la Virgen lo pidió, ¿no? Pero siempre hubo gracias que fueron derramadas por la Virgen por medio de esas consagraciones. La Virgen dijo que si no se consagraba cuando ella lo pedía, que Rusia iba a diseminar por el mundo sus errores. Desgraciadamente así sucedió, como vemos hoy en día. La paz igual no se logró. Recordemos que si vemos hasta el día de hoy, después también de la consagración de Juan Pablo II, en 1984, que tampoco fue nombrado Rusia como lo pidió la Virgen. Si bien cayó el comunismo, cayó el muro de Berlín, y muchas otras cosas se fueron dando, pero la paz la paz como lo prometió la Virgen, no ha habido. Y ahora recientemente el Papa Francisco también consagró y nombró justamente a Rusia en su consagración, y vamos a esperar a ver qué pasa. Por ahora vemos que la situación de paz no se ha dado. Y yo siempre o sea, por lo que tanto que yo he leído sobre este mensaje, que trato de vivirlo, que trato de darlo a conocer también, yo lo que me doy cuenta es que falta la otra pata, y es la reparación. Esta devoción de la reparación de los 5 primeros sábados, desgraciadamente, no es conocida y es poca puesta en práctica. Y la Virgen pidió las dos cosas. Lucía, cuando presentó, ella lo dice, cuando presentó el pedido para que se consagre Lucía, que la Virgen, ahora después voy a leer el mensaje, va cuando se le aparece en 1929, que pide justamente que ya se puede consagrar, que ya se puede consagrar a su corazón inmaculado Rusia. Recordemos que igual hasta 1960 no se hace conocer este pedido. Lucía dice que porque no estaban las condiciones para que se pudiera hacer, y por eso, como ella misma lo dice, ¿no? Me consagrarán, pero será tarde, lo mismo que le pasó al rey de Francia, que vamos a ver. Bueno, ella pide, Lucía pidió eso, y pidió también
iba con ese pedido de la consagración, este pedido de que se pusiera en práctica en toda la Iglesia Universal la devoción de los 5 primeros sábados. Bueno, eso no fue tenido, ni hasta ahora es tenido en cuenta, diríamos, por la Iglesia, y los que lo practicamos son pocos, y no se conoce. Yo creo que mucha gente que está ahora o que me va a escuchar seguramente no tiene ni idea de cómo, qué es lo que pidió la Virgen y cómo se practica, cómo se pone en práctica. Porque si uno puede rezar el rosario, yo lo hago y yo sé que los que me acompañan solamente rezan el rosario, pero no ponen en práctica. No hacen todo lo que la Virgen pidió para esta práctica de los primeros sábados, ¿no? Que dice, debemos confesarnos, comulgar, meditar los misterios del rosario, rezar una parte del rosario, meditarlo, y estar con ella 15 minutos meditando los misterios del rosario. Y todo en acción, en acto de reparación, ¿no? Ya Jesús después le dice, porque a Lucía también le costó mucho que le aceptaran este pedido, ya sea en su congregación, en su superiora, su confesor, y Jesús mismo le dice que sí, que va a tener problemas, pero que con la gracia de él se va a lograr. Y también porque el confesor le dice a Lucía que, bueno, ya la devoción a lo de los sábados, ya tiene mucho tiempo en la iglesia, le dice, ¿no? Y la verdad que Jesús le dice que sí, ¿no? Y él le dice, es cierto, hija mía, que muchas almas los comienzan, pero pocos los acaban, y las que los terminan es con el fin de recibir las gracias, que a eso están prometidas. Pero me agradan más las que hagan los 5 primeros sábados con fervor y con el fin de desagraviar el corazón de tu Madre del Cielo, que aquellas que hagan los 15 tibios e indiferentes. O sea que esa devoción sí estaba, pero no se hacía con la devoción como Jesús quiere que se realice, ¿no? Por eso da estos 5 primeros sábados, para que sean pocos, pero que sean bien hechos, Por eso digo que no es tan difícil hacerlo, simplemente hay que conocerlo y disponerse a hacerlo, a cumplir este mensaje, para traer esa paz, porque no va a haber paz hasta que no se cumpla, digamos, los pedidos de la Virgen. Si hicieran lo que les voy a decir, tendrán un tiempo de paz. ¿Sí? Eso es lo que dijo la Virgen. Bueno, y entonces les voy a comentar algo sobre este pedido de 1929, el 13 de junio, donde le viene a pedir justamente que ya es hora de hacer la consagración. Entonces cuenta Lucía que ella había pedido permiso para hacer la hora santa. Recuerden que Fátima siempre está muy ligado a la Eucaristía. Por eso digo que tanto la consagración como la reparación, nuestros fines tenemos que comulgar. Por eso digo que es una devoción práctica que tenemos que hacer. Y pues está ligada siempre a la Eucaristía. Es la hora santa de 11:30 de la noche de los jueves a los viernes.
Estando una noche sola, me arrodillé entre la balaustrada, en medio de la capilla, postrada para rezar las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me incorporé y continué rezando con los brazos en cruz. La única luz era la de la lámpara. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía, en la parte superior de la cruz, un rostro de hombre con el cuerpo hasta la cintura, sobre el pecho una paloma también de luz, y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, hasta gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima, con su inmaculado corazón en la mano izquierda, sin espadas ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fuesen de agua cristalina, que corrían hacia el altar. Formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Después, Nuestra Señora me dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Di cuenta de esto al confesor, que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería que se hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dijo, quejándose: no han querido atender mi petición. Al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Bueno, esa visión, yo me encantaría, me encantaría mostrarla. No sé cómo hacerlo, porque ¿viste? Yo lo tengo en una vuelta, una cartulina que hice, ¿no? Pero bueno, no sé si se podrá ver, pero es esta, la visión, esta que estoy acá señalando, donde se ve la cruz. Está sobre un altar, la cruz, ve a la Santísima Trinidad, ¿no? Y la Virgen con su corazón que está a este costado, y las palabras que caen de este costado, que dice gracia y misericordia. No se ve bien porque es digamos, una imagen está hecha en blanco y negro. Pero bueno, es lo que vio Lucía ese día, ¿no? Después le voy a mostrar la del tercer secreto, que tiene también una imagen. Bueno, de esa visión. Porque ella sabe, porque como sabe que no le iban a escuchar ni tampoco iban a hacerle caso, y por eso hace recuerdo de lo que le pidió Jesús al rey de Francia a través de Santa Margarita María en 1689, ¿no? Que se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Vemos que
ni Luis XIV, ni Luis XV hicieron caso a este pedido. Solamente luego lo hizo Luis XVI, ya en 1792, pero ya en enero de 1793 ya era decapitado. Este rey estaba, cuando hace la consagración está preso, y a poco tiempo lo decapitan, pero ya había pasado la Revolución Francesa y un montón de cosas que habían venido sobre Francia, ¿no? Y sobre el mundo también afectado por esto. Por eso la Virgen hace recuerdo. Y nosotros también tenemos que recordar que si eso ya tenía este antecedente, ¿no? Desgraciadamente ahora tenemos también el antecedente de lo que pasó al no escuchar a nuestra madre. Bueno, y después voy a hacer un comentario sobre el tercer secreto, que es conocido, la tercera parte del secreto, que es conocido, revelado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Luego, después que, recordemos que él tuvo un atentado el 13 de mayo de 1981, y a raíz de eso, porque los papas tenían el secreto, tenían este tercer secreto, ya desde cuando se lo dio a Lucía, pero nunca, en 1960, el Papa Juan XXIII, que lo recibe, lo abre, lo mira en el año 60 y dice que no es para su pontificado y que él no es mensajero de malas noticias. Entonces lo vuelve a guardar, lo guarda está en el Vaticano, en un cofre muy bien custodiado, y así lo van pasando los papas que van siguiendo, que no lo abren, lo leen, pero no lo divulgan. Tiene que pasar lo que le pasó a Juan Pablo II, tiene que haber este atentado para que, bueno, se dé a conocer este mensaje, ¿no? Este pedido de la Virgen. Y también tenemos que recordar que Juan Pablo II, gracias a que, como dice él, una mano materna desvió la bala, él pudo hacer esta consagración, si no, no lo hubiera podido hacer, y no hubiera intervenido también en un montón de cosas para que, bueno, para que estas terribles situaciones que había traído el comunismo y que trajo el comunismo y sigue por otra forma, pero que viene de ahí, terribles cosas al mundo, ¿no? Bueno, él hace esta consagración y da a conocer el tercer secreto. Y este tercer secreto que tiene esa visión, que ahora sí la voy a mostrar, que está acá, lo ve Lucía, es esta, no sé si se puede ver, ¿no? Ella ve, dice, como si fuera, como cuando uno está mirando una película, ¿no? Ve al Papa, ve un obispo vestido de blanco, que ellos suponen que es el Papa,
ven que van caminando como subiendo una colina con otros sacerdotes, religiosos, laicos, y arriba de la colina una cruz media tosca, y el Papa mientras va caminando, este obispo, y está toda esta gente que va caminando, a su alrededor eh, eh, se encuentran cadáveres, ciudades, mucha destrucción, y a medida que va subiendo, cuando llega a la cruz, este obispo vestido blanco, que ella supone que es el Papa, es muerto. Por eso muchas veces se dice que, bueno, que no es el obispo de la visión de Fátima, ¿no? Porque el Papa en la visión de Fátima muere, y Juan Pablo II no murió. Pero bueno, eso todavía no está, por eso digo, está muy abierto a todavía, como ha dicho también el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, todavía está abierto, porque no sabemos, no es una profecía que se ha terminado. Y bueno, ve también que la cantidad de estas personas muertas son mártires, los ángeles que recogen la sangre de los mártires y la rocían sobre las otras almas, como gracias para seguir adelante en el camino. Esta visión que se da a conocer en el año 2000, como digo, por el Papa Juan Pablo II, cuando beatifica a los pastorcitos, no tiene una interpretación por la Virgen, o sea, no tiene palabras. Y eso es la discusión que hoy tenemos, y que hay diferentes posiciones de diferentes partes. La Iglesia ha dicho que ha revelado todo el secreto, que no ha quedado nada de decir. Sin embargo, por el otro lado, y según escritos de Lucía, personas que conocen sobre el tema, y como yo he dicho que la Virgen en el mensaje cuando dio el secreto, el 13 de julio, le dijo a Lucía que a Francisco que se lo podían contar, se lo podían decir, y que en las dos primeras partes del secreto la Virgen explicaba la visión que tenían los pastorcitos. Entonces es muy posible que haya una palabra de la Virgen explicando esta visión de Lucía, ¿no? Pero bueno, la Iglesia tendrá la última palabra, o más bien Dios, digo yo, tendrá su última palabra y lo sabremos. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir el mensaje, consagrarnos al corazón inmaculado de María, hacer la práctica de los primeros sábados, como le dijo la Virgen, ¿no? Necesitamos esas dos prácticas, rezar el rosario, poner en práctica lo que ella nos pidió. Y seguramente al final mi corazón inmaculado triunfará, y esa es nuestra esperanza. Bueno, quiero terminar entonces, antes que Nicolás me mate, ¿no? Con estos datos de las fechas de Fátima, ¿no? Ese año de 1917, donde aparece la Virgen, en marzo, el zar de Rusia es derrocado y asume
un primer ministro masón. En octubre de ese mismo año triunfa la Revolución Comunista y se establece la Unión Soviética, atea, por supuesto. Y la Virgen habla de Rusia. En 1925, que es en Pontevedra, se le aparece la Virgen y le pide el primer sábado. El 13 de junio de 1929, la consagración que pide en Tui, ¿no? Que ya acabo de comentar, la visión, y que le pide que ya se puede consagrar a Rusia en su corazón inmaculado. Y ese 13 de junio es una fecha muy significativa porque es el día de San Antonio, que nosotros lo conocemos como San Antonio de Padua, pero es San Antonio de Portugal, porque es de Lisboa, ¿no? Él nació ahí. Y es muy importante en la devoción portuguesa. Y aparte, recordemos que la Virgen le pide que lo haga el Papa. Cuando el Sagrado Corazón le pidió a Margarita de María, le pidió al rey, que quisiera la consagración del Sagrado Corazón, se la pidió al rey, porque la monarquía, consagrarse, si se consagraba al rey, consagraba a todo su pueblo, porque el rey tenía poder de todo su pueblo como rey. En este caso, se lo pide al Papa. En 1789, el 17 de junio, cae la monarquía y se produce la Revolución Francesa. Recordemos lo que pasó en Francia por culpa de que no se consagró el corazón de Jesús como lo había pedido. En 1792, bueno, de 92, como digo, Luis XVI hace la consagración, pero será tarde. En 1938, Pío XI comienza, en el pontificado de Pío XI comienza ya los albores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1917 ya recordemos también que en 1917 ya estaba en el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, que después, gracias a la Virgen, dijo que la guerra iba a terminar y al año terminó. En 1517 se había producido la Reforma Luterana. En 1917 se cumple un aniversario de esa reforma. En 1717, el 24 de junio, se refunda la masonería moderna. También en 1917 se produce un aniversario de eso. En 1917 aparece este santo que nosotros, San Maximiliano Kolbe, que está justamente, está como seminarista en Roma, en el Vaticano, y ve justamente este festejo de los masones, de ese aniversario de la reforma masónica, lo que le hace, le impresiona mucho, y bueno, y por eso funda la Milicia de la Inmaculada. Recordemos eso. Bueno, después que Juan XXIII
recibe este mensaje, ¿no? de la consagración. En el año 62 se produce, a pesar de, o sea, de que se hace una consagración, pero no logra, digamos, no se hace como la Virgen lo pidió, con todo, en unión con todos los obispos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vienen fechas que son alegrías y que son tristezas, y que tienen que ver también con la aparición y la no aparición de agosto, cuando los chicos son llevados presos, el 13 de agosto, que se tendría que haber aparecido. Entonces, ¿qué pasa? El 13 de agosto pero en el año 62, eh, es el aniversario o es esta guerra de los misiles, es en el 63 es la guerra de Vietnam, y después tenemos que el 19 de agosto, de la fecha del 19 de agosto, pero de 1991, desaparece la Unión Soviética. Cae también un 19 de agosto, cae el muro de Berlín. O sea, son fechas que se van relacionando con este mensaje de Fátima. Recordemos que el muro de Berlín cae sin ningún tiro, o sea, no, casi milagrosamente, vamos a decir, se produce eso y la caída del comunismo. Pero recordemos que estos errores, ¿cuáles son? Esos errores que la Virgen dijo que se iba a diseminar por el mundo el comunismo. En principio, y el más terrible es, digamos, el ateísmo, ¿no? Esto de que el mundo sin Dios, que Dios no tiene nada que ver con el mundo, es lo que el comunismo siempre quiso y sigue tratando de convencernos de eso. Y que ya una vez caído el comunismo, por supuesto, se readapta o se reforma para seguir derramando sus errores por el mundo, ya no como lucha de clases, sino como ideologías, ¿no? Como estas ideologías de género que vemos ahora, que se han diseminado por todo, que cada vez se hace como más fuerte, que nos rodean, esto de que cada uno se da su propio género, se autopercibe, y como uno se autopercibe y que no tiene nada que ver con nuestro sexo biológico, como fuimos creados, varón y mujer. Y bueno, y ya vemos todas las cosas horrendas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cada vez más. El aborto, que fue aprobado por primera vez y puesto en práctica, vamos a ver, en Rusia, justamente. Así que estos son los errores que la Virgen dijo que Rusia iba a diseminar y que estamos ahora padeciendo. Pero, como para terminar con esto, tengamos siempre la esperanza de que al final mi corazón inmaculado triunfará, que el mal nunca no tiene la última palabra, que el bien es el que triunfa, porque ya triunfó por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
es el Dios de la historia, Él es el que lleva la historia, y bueno, y tengamos esta fe, esta confianza. Lo que, lo que quiere la Virgen es que escuchemos un poquito más, que pongamos en práctica sus palabras, que no la dejamos pasar, y nos pongamos bajo su corazón inmaculado, porque dentro de su corazón inmaculado ella quiere darnos, dice, mi corazón inmaculado será tu refugio, ¿no? Y el camino que te conduce a Dios. Ella nos ha dado estas herramientas, estas armas para luchar en estos tiempos de batalla, que son la consagración a su corazón inmaculado, la reparación, el rezo del Santo Rosario, ¿no? Nuestra conversión, nuestra santidad, el ofrecer sacrificios, bueno, en caminar, siempre ayudados por ella, nos va a faltar su ayuda para seguir adelante en nuestro camino hacia el cielo, porque ella quiere llevarnos a todos al cielo. Bueno, no sé si quedó algo. Quizá hay mucho para hablar, pero bueno, acá terminamos esta aparición tan importante que es un antes y después. Bueno, que tengan buenas noches y terminamos con una de María. ¿Qué les parece? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.